Historias de éxito. Para comenzar, ¿podrías presentarte brevemente en chino para quienes nos acompañan por primera vez? 大家好，我叫艾勒恩，来自墨西哥，我是墨西哥国立慈济大学的一名大二学生，我学习社会学。今年我去中国参加汉语角比赛，是一个非常重要的墨西哥和中国的交流活动，很高兴认识你们。Hola, mi nombre es Eduardo León. Soy estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo estudio la carrera de Sociología en el tercer semestre y este año tuve la oportunidad de ir a China a participar en la competencia Puente Chino Internacional. ¿Cómo te enteraste del concurso Chinese Bridge 2025? ¿Y qué te motivó a participar? Primero, esto fue algo con lo que ya estaba yo familiarizado al momento de iniciar a estudiar chino. Cuando empecé a estudiar chino en el Instituto Confucio en el año 2023, era algo con lo que ya estaba familiarizado. Y poco a poco, conforme fui aprendiendo, fui desarrollándome en el idioma, fui integrándome con mis profesores del instituto, pues fue que ellos mismos pues, me recomendaron participar en esta competencia, que era una oportunidad para justamente desarrollarme en el chino mandarín, conocer, habituarme más con la cultura, con la historia y tener la oportunidad, si es que el resultado era bueno, de poder ir a China. ¿Nos podrías hablar de la temática de la competencia? El Puente Chino es una competencia, es un evento promovido por el Centro de Lenguas y Cooperación de China con diversas universidades locales. En este caso yo fui el representante de la UNAM. En esta competencia su principal objetivo es la promoción de la cultura, la historia y por supuesto el idioma chino. En esta competencia son justamente esos tres puntos en los que el participante se tiene que enfocar. ¿Cuál fue tu participación en la competencia? ¿Cómo llegaste a la etapa internacional? Primero en la nacional. En la nacional, pues yo preparé un discurso en base a un tema que me dieron con un mes de antelación aproximadamente. El tema del discurso tenía que ser Tianxia y Jia, un mundo, una familia. Es un tema muy abierto que al final tú tienes que encontrar la forma de relacionarlo con el tema y con la historia, la cultura china, por supuesto. En este caso mi discurso fue de un diplomático muy reconocido en la historia china, que fue quien abrió la ruta de la seda marítima, que fue Zheng He, un personaje muy importante para la historia, porque no solo fue quien abrió la ruta de la seda, sino también quien estableció relaciones diplomáticas con países que eran completamente desconocidos para la China de aquel entonces. Estableció relaciones, comercio. Fue una comunicación que en ese tiempo China no había tenido con el exterior. Es por eso que yo lo relaciono un poco, ¿no?, con el concepto y con algo que a mí me interesa mucho, que es la historia y los personajes diplomáticos, cosas por el estilo. Y bueno, lo relacioné como alguien que fue a estos lugares no con una intención negativa, sino para generar esta comunicación, este entendimiento que la ruta de la seda es una parte fundamental de China y creo que representa muy bien lo que era el concepto del tema, de un mundo, una familia. ¿Cómo fue la etapa de clasificación en México y China? Primero, esta competencia es para estudiantes del Instituto Confucio de la ENALT. O de la carrera de traducción. En mi caso, pues yo como soy de otra carrera, pues fui elegido por parte del instituto. Fuimos dos representantes, una de la carrera de traducción en CEU y yo. Para esta preparación es primero una etapa selectiva a nivel local, en donde los profesores del instituto eligen a un estudiante, ya sea primero lo promueven en su grupo, después todos los promovidos van al instituto a mostrar sus habilidades de chino. Posteriormente, ya que eres elegido, pues bueno, te asignan un profesor específico para ayudarte con todo este proceso. ¿En qué consistía? Era básicamente un estudio muy general de la historia y de la cultura china,
y del lenguaje. Tenías que pulir partes del chino mandarín que a lo mejor en donde tú fallabas, ¿no? Y para la competencia nacional se tenía que presentar un discurso de 3 minutos, se tenía que responder a una lista de preguntas que ellos ya te habían dado previamente, una lista de 150 preguntas que tenías que estudiar, tenías que memorizar, que al final nada más me terminaron preguntando 5. Y finalmente una presentación artística. Esta puede ser muy general. Aquí tú tienes la libertad de elegir cuál va a ser la presentación que tú vas a elegir. Puede ser baile, puede ser música, puede ser una presentación de teatro tradicional, recitar un poema, puedes hacer lo que quieras en este caso. Bueno, ya para la internacional el concepto es más o menos similar. Tienes que igual presentar un discurso de un tema que te van a dar con una semana, 6 días de antelación más o menos. Igual en este caso es un examen escrito, aquí sí cambia un poco. No te dan una guía, no te dan 150 preguntas para estudiar con meses de antelación, no. Es tu conocimiento que tienes de la historia y de la cultura. Con todo eso no te dan una guía, con eso llegas a aplicar el examen. Y finalmente nuevamente una presentación artística. ¿Cómo te sentiste al representar a México? Fue un sentimiento muy impresionante para mí. Es algo que era un sueño muy distante, que yo no consideraba, al menos en los próximos 3 años. Cayó de sorpresa, pero al final el sentimiento fue de mucha felicidad, de mucha responsabilidad. Al final yo sí fui a viajar, sí fui a conocer la cultura, pero también fui a representar a la universidad, fui a representar a México ante China. ¿Cuál fue la parte más desafiante de la competencia? Definitivamente todo el día tras día, que es prepararse ¿no? Me acuerdo que para prepararme para la competencia nacional era salir de la escuela a estas horas, más o menos 1 de la tarde, e ir con mis profesores del instituto, que la profesora que me había asignado. Nos conectábamos en línea, me daba temas para estudiar, para repasar, un discurso que repetíamos día tras día hasta memorizarlo. Y también al final no fue un evento muy estresante, lo recuerdo con mucho cariño porque recibí 100% el apoyo de mis profesores, pero también es mucha responsabilidad. Igual salir de la escuela a la 1, pero realmente tu jornada acaba a las 6 de la tarde, 7 más o menos. ¿Cómo fue que decidiste aprender sobre el idioma y la cultura china? Definitivamente la China actual, ¿no? La China actual, que creo que, y lo pude vivir directamente, es una sociedad que combina muchas partes de esa cultura tradicional milenaria con todo este mundo global y estos avances tecnológicos que lleva consigo. Yo creo que esa fue la parte más impresionante o que yo más quería conocer, que sí, era eso, la China actual, ¿no? Relacionarme con las personas, ver cómo entendían, ver cómo veían su sociedad. Eso fue lo que más estaba interesado en conocer. ¿Cómo fueron tus primeros pasos aprendiendo chino? Al inicio yo creo que es acostumbrarse a un lenguaje totalmente diferente. Yo no pienso que el chino sea, muchas veces dicen, es el idioma más difícil del mundo. Igual no es el más difícil, sino es el más diferente si lo comparamos con las lenguas indoeuropeas, ¿no? Es por eso que son tantas cosas que tienes que aprender, que relacionar, una gramática nueva, un vocabulario nuevo, que al final son tantas cosas en un inicio que puede ser muy desmotivante, pero que ya que pasas esa primera fase, la gramática, la escritura, la pronunciación, es algo que ya se lleva de una manera más fácil. ¿Cuánto tiempo te tomó tener un nivel de chino suficiente para competir? Yo creo que fue cuestión de 1 año y medio. 1 año y medio. No sé si yo diría que ya puedo comunicarme naturalmente con una persona china, pero sí puedo ya entender gran parte de una conversación, ¿no? Yo diría que fue cuestión de 1 año y medio.
Al final fue un camino muy autodidacta, no solamente llevar el curso con mis profesores, sino también tratar de relacionarme con nativos, encontrar estudiantes de español chinos que quisieran ayudarme a estudiar a mí, y yo los ayudo a estudiar a ellos. Más o menos ese proceso fue pagarme a lo mejor clases privadas de clase, y pues más o menos fue cuestión de un año hasta que ya, 1 año y medio, hasta que ya pude entender bien el idioma. ¿Cuál fue la diferencia entre lo teórico y lo práctico al hablar un idioma? Sumamente impactante, porque tú estás estudiando sobre un libro y tus profesores, quieras o no, te hablan con un idioma, con una lengua muy estándar, no muy estándar para que justamente tú la puedas entender. Pero al llegar a China fue como muy difícil de habituarme en un momento, el escuchar tantos acentos diferentes, tantas palabras, lenguaje local, yo creo que eso fue muy muy difícil. Había veces que yo podía entender una conversación en un 80%, nunca más de eso, o veces en que yo no podía entender nada, por el acento, por los dialectos que a lo mejor esas personas llegaban a hablar y que todavía lo replicaban en su chino mandarín. Sí, fue eso, muy, muy choqueante la barrera. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando a aprender chino? Primero, la consistencia, la constancia. Yo creo que al momento de empezar con un idioma siempre es algo muy difícil de mantener. Al principio estamos muy motivados y tenemos mucha energía, muchas ganas de aprender, pero con el tiempo, en vez de sentir la emoción, sentimos la carga, ¿no? Yo sí diría que mantengas esa constancia, aunque no estudies las horas que puedes estudiar cuando estás motivado, que repases 15 minutos, 30 minutos. Buscar esa cercanía con el idioma. Yo era algo que hacía, buscar conocer nativos, aquí en Ciudad de México, en línea, también herramientas de estudio, por supuesto. Ahora sí que es machetearle, ¿no? Más o menos. Pero también es divertirse, o sea, puedes ver películas en chino, puedes ver series, puedes ver música. El chiste es mantenerse en contacto con el idioma siempre. ¿Cómo fue viajar a China por primera vez? Las barreras culturales y del idioma son muy grandes, es un país muy diferente, muy alejado a lo que nosotros estamos acostumbrados. Yo al llegar a China, pues primero tenía que comprar una SIM, una VPN para poder usar las redes occidentales, las redes sociales chinas, que tienen todas las redes sociales que utilizamos aquí, en China utilizan otras y generalmente no están traducidas, ¿no? Yo al llegar a China, de hecho, no me perdí, pero no encontraba a las personas que me tenían que recoger. Entonces fue como, es practicar mi chino, qué emoción por ello, pero ahí, no me puedo contactar con la familia, no puedo usar las redes sociales, entonces, es impactante, ¿no? Ya después uno se va acostumbrando, ¿no? Y ya va encontrando esas herramientas, esas aplicaciones, esos modos de preguntar, y se vuelve todo más fácil. Pero creo que en ningún momento del viaje vi algo, en todos los días del viaje vi algo que antes yo no había visto, ¿no? ¿Cuáles fueron los lugares que más te impactaron de China? Lo que más me impactó, primero la magnitud de las ciudades, la infraestructura. Es un país muy densamente poblado, entonces hay edificios en pueblos rurales que puedas encontrar. Cuando me subí al autobús, en el tren, veías estos edificios muy altos. Por supuesto, la tecnología, lo avanzado que está tecnológicamente. Si puedo decir algo, lo que más me llegó a impactar culturalmente es la sociedad, ¿no? La sociedad china es una sociedad muy amable. Puedes no entenderte en el idioma, pero sí o sí siempre me sentí ayudado. Y también
el otro tema, que ya lo había dicho, la tecnología. Yo creo que eso estuve más expuesto en la Conferencia Mundial de Robótica del 2025, semanas antes de que se realizaran las Olimpiadas Robóticas. Fue muy impactante ver estos robots humanoides caminando de manera muy natural. Yo llegué a hablar, había una inteligencia artificial como ChatGPT, algo que sí tenemos acá, pero conectada como a un maniquí, a un busto, como un robot con forma humana que hacía gestos y replicaba, no igual, pero era impactante verlo, como podía acercarse a algo muy humano, entre comillas. ¿Qué consideras lo más valioso de tu viaje a China? Definitivamente los amigos, porque esta competencia al final trajo a estudiantes de todas las partes del mundo. Yo conocí estudiantes con quien entablé amistad, fue con los latinoamericanos, que estábamos juntos en el grupo, íbamos siempre juntos, por temas de organización y todo eso, entablé amistad con todos ellos, pero tuve la oportunidad de hablar con gente de Corea, de Alemania, de España, de Francia, países tan remotos como Mozambique, en África. O países que yo no conocía previamente, países de Asia Central, de Oceanía, países insulares, y toda esta gran comunidad que se formó fue algo muy lindo, el saber que todos estábamos unidos por una cosa en común, que era, en este caso, chino mandarín, pero que todo el mundo nos podíamos entender y relacionar de una buena manera. Tu participación dio lugar a una movilidad estudiantil. ¿A qué universidad tienes pensado aplicar? Definitivamente, y una recomendación de mis profesores del instituto, es la Universidad de Lenguas y Cultura de Pekín, ¿no? O sea, lo puedo decir en chino, es Beijing Yuan Daxue, que se caracteriza por ser una de las mejores, si no es que la mejor en la enseñanza de chino como lengua extranjera. ¿Cómo influye el chino en tus planes a futuro y en tu carrera? Puede relacionarse. Al final hay una rama de especialización que sí también me interesa mucho, que es la sociolingüística, el estudiar cómo se relacionan o cuáles son las dinámicas que se generan con el idioma. Si estamos en contacto con un idioma extranjero, cómo se va a relacionar una persona conmigo, una persona nativa conmigo, o con otro local. Yo creo que esa es el área más relevante relacionada con mi carrera, pero las oportunidades ahora ya son muy abiertas, desde la traducción, la enseñanza de chino en México, algo que me hace mucha ilusión, con lo cual ya estoy un poco familiarizado, es la enseñanza del español. Me gustaría enseñarla en China. ¿Qué aprendiste de ti mismo a través de esta competencia? No solo fue el desarrollo de una lengua, sino también es abrirse hacia otros modos de pensar, otros modos de relacionarse. Yo creo que fue eso, el poder tener esa interacción no solo con chinos, sino con gente de todo el mundo, y escuchar, estar en contacto con esas diversas formas de relacionarse, de creer, de actuar. Yo creo que eso es una gran enseñanza para mí, y definitivamente es una de las mejores experiencias que considero que de las que alguien puede aprender en la vida. ¿Por qué recomendarías aprender chino a otras personas? Primero, si no están nada familiarizados, ni con China, ni con el idioma, que sepan que aprender chino no es solo el idioma, es aprender o relacionarse con un mundo completamente distinto, una historia, una cultura, una sociedad completamente diferente, y eso es algo que nunca va a dejar de sorprender, sea chino mandarín, sea alemán, sea ruso, sea el idioma que sea. Siempre aprender un idioma trae consigo estas cosas, aprender diferentes formas de pensar.